Como todos los viernes, las 10 en 10. Las 10 noticias más importantes de la semana en 10 minutos. 1. Acto terrorista en Chilpancingo queda como una anécdota macabra más. La 2. Claudia atrapada entre el ego frágil de su antecesor y la terrible realidad. La 3. La crisis constitucional que ya vivimos por culpa de Sheinbaum. La 4. El pueblo manda es el pretexto para violar resoluciones judiciales. 5. Nueva sección. Es de que me dejaron un mierdero. La 6. La peor mentira de la semana. Dos Bocas opera al 80%, dice Sheinbaum. La 7. El perro oso de la semana. Vamos a tapar baches, dice Sheinbaum. La 8. El dato duro de la semana. 480,000 niños, jóvenes y adolescentes violentados en 6 años. La 9. La columna de la semana. Marwan Soto, en letras libres. La 10. ¿Qué dicen los estoicos? Vive con propósito. Esas son las 10 noticias que vamos a ver el día de hoy en las 10 en 10. Te pido como siempre que me ayudes a compartirlo por todos lados, en todas tus redes y en todos tus chats, a suscribirte aquí al canal para que te avise la campanita y sobre todo a crecer y hacer crecer esta comunidad en la que todos queremos ser factor de cambio. Acompáñame a ver las 10 de hoy. La 1. Acto terrorista en Chilpancingo queda como una anécdota macabra más. No habrá una investigación seria, ni responsables claros, ni medidas para que nunca vuelva a suceder. Y, por supuesto, no habrá justicia para la familia de la víctima. La señora Sheinbaum se refirió al acto terrorista en el que le cortaron la cabeza a la máxima autoridad ejecutiva de la capital de un estado como uno más de los 800 asesinatos que ya se cuentan en su sexenio. Se investigará, prometió, y a otra cosa, le dedicó unos cuantos minutos. El gobernador de facto de Guerrero, el senador Salgado Macedonio, dijo en la entrevista que en su estado sí hay gobierno y que sí hay seguridad y pues que van a investigar. No acaba la semana aún y a todo el mundo ya se le olvidó este brutal acontecimiento, esta tragedia horrible. Ahogados en noticias importantes y distractores de todo tipo enviados desde el régimen. Me parece muy importante que veas el tipo de sociedad en la que nos hemos convertido, capaz de dejar atrás, en unos cuantos días, un brutal ataque terrorista en contra de una autoridad del más alto nivel en un estado, sin hacer responsable al gobierno de nuestra seguridad. Por eso el obradorato hace lo que quiere y miente sin pudor, porque se los permitimos. La 2. Claudia, atrapada entre el ego frágil de su antecesor y la terrible realidad. La señora Sheinbaum tiene que escoger entre dos opciones muy simples. Primera opción, intentar negar la realidad, esconderse de la terrible realidad que se vive en México detrás del enorme aparato de propaganda que heredó de su jefe. Segunda opción, asumir la realidad de la pesadilla de país que le heredaron y tratar de gobernar. La cabeza mutilada del titular del Poder Ejecutivo de la capital de un estado de la República acabó con el momento histórico de la llegada de una mujer al cargo de titular del Poder Ejecutivo Federal y nos aterriza a todos en la realidad. El caso es muy relevante no solo por las condiciones de sino por el momento político que vive el país. Son 5 condiciones relevantes que dominan el contexto político. Primero, sucede en medio de una de las discusiones más relevantes en la historia de nuestra república, que es el intento de destruir el poder judicial desde el régimen. Segundo, sucede en los primeros 6 días de un nuevo gobierno que ha prometido continuidad absoluta en las políticas fallidas de seguridad de su antecesor. Tercero, sucede unos cuantos días después de la constitucionalización de la hipermilitarización a manos de Morena y sus aliados en el Congreso. Cuarto, sucede en medio de meses de señalamientos de medios nacionales e internacionales que vinculan a miembros del partido en el poder con organizaciones criminales para obtener recursos para sus campañas, en especial en Guerrero. Y quinto, sucede en medio de las dudas fundadas sobre quién ejerce en realidad el poder en México. Si la señora Sheinbaum pretende gobernar en verdad, tendría que dejar atrás para siempre la fallida estrategia de seguridad de su antecesor que provocó el sexenio más violento de la historia. Tendría que tirar a la basura la reforma al Poder Judicial y buscar una reforma que lo fortalezca, en un gran acuerdo con juzgadores y profesionales de derecho. Tendría que reformar a las fiscalías de este país para acabar con esas cloacas inútiles y convertirlas en instrumentos de justicia. Tendría que investigar y exponer a los miembros de su partido que han sido beneficiados por la relación con el crimen organizado. Y tendría que ejercer el mando sin tener que cuidar egos frágiles de antecesores inútiles. Para todo eso tiene el poder. Solo tendría que ejercer. La 3. La crisis constitucional que ya vivimos por culpa de Sheinbaum. El
martes en su mañanera dijo, la cito, se cambió la Constitución porque así lo quiso el pueblo. El pueblo no hubiera votado de esa manera si no se hubiera querido las reformas que se plantearon toda la campaña. Hay una voluntad popular. No hay pues ni amparos o análisis que 8 ministros puedan poner sobre la mesa para esa reforma. La elección va. Cierro la cita y la cierro con mucha preocupación, porque cuando la titular del Poder Ejecutivo, obligada constitucionalmente a resguardar la Constitución y hacer que se cumplan las leyes, dice no hay pues ni amparos o análisis de 8 ministros que puedan poner sobre la mesa para parar esa reforma, la elección va, está provocando una crisis constitucional inédita. No solo provoca desacatos concretos en el caso de la reforma del Poder Judicial, sino que manda el mensaje a otras autoridades de que las resoluciones del Poder Judicial pueden ser no cumplidas si no les conviene políticamente a las autoridades sobre las que recaen. Tenemos que entender lo grave que es esto. Aunque no quiera la señora Sheinbaum, hoy los ministros en el cargo, los magistrados en el cargo y los jueces federales en el cargo son los servidores públicos legítimos para revisar la constitucionalidad de cualquier acto de cualquier órgano. Hoy sus resoluciones son válidas, legítimas y obligatorias. Hoy el Poder Judicial está intacto y está ejerciendo su mandato constitucional. Hoy el artículo 94 de la Constitución vigente sigue depositando el Poder Judicial completo en ministros, magistrados y jueces que están en funciones y que están emitiendo resoluciones para suspender la reforma que destruye al Poder Judicial para poder entrar en el fondo de la constitucionalidad, del proceso que la avaló y de la anticonvencionalidad de su contenido. Y por eso decir, no hay pues ni amparos o análisis de 8 ministros que puedan poner sobre la mesa parar esa reforma, la elección va, no solo es de una absoluta irresponsabilidad política, porque lo dice la titular del Poder Ejecutivo, sino que es la causa directa de la brutal e inédita crisis constitucional que ya vivimos y la evidencia absoluta de que la señora Sheinbaum no se distingue en nada de su antecesor y va a seguir igualita. La 4. El pueblo manda es el pretexto para violar resoluciones judiciales. En su mañanera del día de hoy, la científica en calentadores de leña, titular del Poder Ejecutivo, aseguró, con toda la experiencia que tiene en derecho constitucional y con las facultades obvias que están ahí en la Constitución que le otorgan para definir controversias constitucionales que se presenten en el país, que no hay crisis constitucional, que el pueblo le regaló a Morena la facultad para destruir al Poder Judicial y matar a la República con sus votos. Así lo interpreta ella. Queda claro que mantendrán hasta la muerte la patraña del mandato popular de destrucción de la República y que no piensa desviarse un ápice de las instrucciones que le dejó su antecesor. Ojalá los incautos que siguen esperando el milagro de su moderación y serenidad finalmente vean la triste realidad. La 5. Nueva sección. Es de que me dejaron un mierdero. Esta semana en Factor Kaiser inauguramos la sección Es de que me dejaron un mierdero. Como era inevitable, llegó el primer pretexto y la primera referencia directa al pasado inmediato. Y como será la primera de muchas, hoy inauguramos esta sección. En su mañanera del miércoles, la señora Sheinbaum dijo, cito, la estrategia de seguridad va a funcionar. No es de un día para otro. No es de un día para otro, dice. Pues no que todo estaba en paz en el país y que funcionaba de maravilla la estrategia de su jefe. No dijo 1000 veces que lo que hacía su antecesor había sido muy eficaz y por eso ella lo iba a aplicar intacto. No dijo que la militarización había funcionado increíblemente y que por eso había que constitucionalizarla. ¿Qué se entiende con no es de un día para otro? Pues que le dejaron un mierdero, un país en llamas por la violencia fuera de control y pues que tengamos paciencia, que no es de un día para otro. Este es el primer traslape de muchos, el primer pretexto con referencia al pasado reciente de muchos. La 6. La peor mentira de la semana. Dos Bocas opera al 80%, dice Sheinbaum. Esta semana la señora Sheinbaum dijo, la cito para que no haya confusiones, está funcionando la refinería Dos Bocas. El último reporte que tengo es que al 80%. Y remató con tono de burla y cara cínica. Está en vías de que opera al 100%. Todos aquellos que decían que no iba a operar están muy equivocados. Por supuesto se desató el aparato de normalizadoras y paleros a gritar, tómenla pinches prianistas, ya opera Dos Bocas y tú decías que no. El desmentido llegó hoy, de su propio director de Pemex, que muy nervioso y tratando de no balconear completamente la mentira de su jefa, dijo, cito, estamos en el periodo de arranque de la refinería, de tal manera que se verifica que esté todo bien, que funcione correctamente. Es un periodo de pruebas, todavía nos falta para que arranque completamente. Es decir, lo que muchos expertos han asegurado desde hace meses, Dos Bocas está y seguirá en periodo de pruebas.
Mentirosos. La 7. El perro oso de la semana. Vamos a tapar baches, dice Sheinbaum. Los grandes constructores de México tienen meses esperando el gran plan de infraestructura nueva que les prometió Sheinbaum en la campaña y en los meses de transición. Y destaco la palabra nueva, porque acabar los caprichos de obra pública de su antecesor no es un plan de infraestructura y menos nueva. Es solo seguir tirando el dinero a la basura. Finalmente llegó el esperado anuncio. Sheinbaum anuncia con bombo y platillo en su mañanera que taparán baches en todo el país. El gran programa nacional de infraestructura se llama El Bachetón. Sí, tiene canción y video. Échale un ojo. Bachetón, bachetón. Qué pinche perroso. Bachetón, bachetón, es por un México mejor. Ya iniciamos en noviembre 2024 y terminamos en febrero 2025 En las 32 entidades muchos kilómetros haremos. 44,000 Bachetón, bachetón, es por una nación mejor. La 8. El dato duro de la semana. 480,000 niños, jóvenes y adolescentes violentados en 6 años. Gracias a una durísima nota del portal Animal Político nos enteramos de que 480,000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años han sido víctimas de la violencia tan solo en los últimos 6 años en el Obradorato. Bien como víctimas directas de homicidio o desaparición o bien como posibles responsables de delitos vinculados al crimen organizado. Los asesinatos de jóvenes aumentan 72% en este sexenio. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Segov, las denuncias por desaparición de jóvenes aumentaron 34% en este sexenio respecto al sexenio de Peña Nieto. En cuanto a las denuncias que siguen activas, las estadísticas muestran que en estos 4 años de López hay al menos 17,711 niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que siguen desaparecidos, casi 40% más que en el periodo de Peña Nieto. López no solo fue un peligro para México, fue un peligro para los jóvenes. Es dato duro que mata cualquier discurso populista. La 9. La columna de la semana. Marwan Soto en Letras Libres. Pocos temas más complejos y difíciles de tratar que el conflicto en Medio Oriente. En especial, como es mi caso, cuando la mitad de mi sangre judía me impide la objetividad necesaria y la serenidad que merece este tema. Por eso les quiero recomendar como la columna de la semana de Factor Kaiser, la que escribe una de las personas más conocedoras del drama de Medio Oriente, que es Marwan Soto en Letras Libres. De verdad vale la pena tomarse unos minutos para entender este horrible y complejo problema. Les dejo la liga en la publicación de este episodio, en mis redes sociales. De verdad, léanlo antes de opinar. La 10. ¿Qué dicen los estoicos? Vive con propósito. Dice Marco Aurelio en sus meditaciones, lo cito, no dejes que ningún acto sea realizado sin un propósito. Cierro la cita. Vivir en el presente significa estar despierto y consciente. Vivir consciente significa conocer y entender el propósito de cada uno de mis actos. Es decir, saber qué los motiva y qué pretendo con cada cosa que hago. Porque no es posible controlar los efectos externos de mis actos, pero soy el dueño absoluto de la intención que pongo en cada uno. En la intención está la responsabilidad y el crecimiento. En el propósito de cada cosa que hago está la capacidad de influir positivamente en mi entorno y sentirme útil. De la inconsciencia, del actuar en automático, del vivir adormecido, no puede surgir intención y menos responsabilidad. Para crear se necesita sentir, para sentir se necesita estar y para estar se necesita el propósito claro de vivir en el presente. Te pregunto, ¿ya hiciste un alto para saber qué quieres hacer hoy? El principio rector es actuar con intención. El reverso de este principio es vivir en modo automático.